En el marco de las circunstancias que está viviendo nuestro país, el mundo entero y en especial también, por cierto, nuestra región del Maule, eh, hemos en sus 30 años de vida de nuestra Junta, coronar este aniversario con la exposición de un aliado estratégico de nuestra Junta y con muy gratos amigos. En este caso, el vicepresidente del Banco Central, eh, el doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, estudiante de Ingeniería Comercial hace algunos años en la Universidad de Chile. También, ¿por qué no decirlo? Fue mi profesor, a pesar que yo soy un poquito mayor que él en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy día él es profesor de la Pontificia Universidad Católica. Eh, es muy grato, Joaquín, tenerte acá. El año pasado nos trajiste de regalo, de obsequio, la muestra pictórica que había estado hace muchos años en la Universidad de Talca, en la ciudad de Talca, y cuya exposición fue en nuestra Universidad de Talca, acá nuestra Universidad Regional. Nuestra Junta entonces está muy contenta de contar contigo y con el Banco Central. Del mismo modo, agradecerle a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Está presente acá el representante del decano, el director de la carrera de Ingeniería Comercial, mi gran amigo Milton Inostroza Muñoz. También está Diario El Centro, que es un aliado permanente y que va a permitir, digamos, hacer saber a la comunidad el pulso económico del mundo y de nuestro país. Hoy día nosotros vamos a conocer de parte de este informe de política monetaria cuál es la situación actual digamos, de la inflación, sus perspectivas, pero también el entorno financiero, la demanda agregada, la actividad económica, cómo está, cómo podría venir, el desarrollo del empleo, que es tan importante para cada uno de nosotros, de nuestras familias. En fin, todo esto enmarcado en un hecho inédito, en una pandemia que es impredecible, cómo y cuándo va a terminar, y por cierto, tiene esa incertidumbre que en materia económica es particularmente sensible. Vamos a dar inicio entonces a la exposición, agradeciéndole, digamos, al vicepresidente del Banco Central, que lleva ya desde el 2012 como consejero y como vicepresidente ya, digamos, también bastantes años. Agradecerte, Joaquín, que nos acompañes. Por cierto que le pido a la audiencia que, digamos, silencie sus celulares y, y si le parece bien, también la imagen para que la conectividad sea mucho más óptima. De manera que, dicho aquello, determinada la exposición de nuestro vicepresidente del Banco Central, van a poder plantear algunas preguntas por la vía chat. Y de esa manera nosotros, digamos, vamos a entregársela para que pueda responderla. Querido Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Es muy grato estar nuevamente con los amigos de Talca y la región del Maule, particularmente con la Junta de Adelanto y de la universidad. Lo único realmente lamentable es no poder estar en persona, digamos, pero desgraciadamente los tiempos no nos permiten hacer estos encuentros en persona, que siempre ha sido una de las cosas más atractivas del trabajo del Banco Central, el poder ir a las regiones a dar nuestra visión, pero esta vez va a tener que ser virtual, así que un saludo muy especial y esperando que la próxima vez sí sea en terreno con ustedes. Voy a compartir la pantalla entonces para poner la presentación que hemos preparado y les empiezo a dar nuestra visión sobre cómo vemos la economía
en los próximos años y en particular el panorama que estamos viendo para la inflación, que, te recuerdo bien, ese es nuestro mandato como Banco Central, el control el preservar el valor de la moneda, y también el otro mandato que ha estado muy vigente en estos días, justamente por las complejidades que implica esta crisis sanitaria, también velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, que incluye también entonces la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero, en conjunto, por supuesto, con todas las instituciones que participan en esto, particularmente la CMF, quien tiene responsabilidad final por la salud financiera de los bancos. Bueno, tal vez partiendo por lo que podría ser los principales mensajes. Lo primero que quisiera señalar es que estamos enfrentando una situación muy compleja. La pandemia y todas las acciones que adopta la gente individualmente o colectivamente, y además las medidas de confinamiento que toman las autoridades con el fin de evitar la propagación de la epidemia, son un shock muy importante para el funcionamiento de la economía, que está afectando además algo inédito a todo el mundo prácticamente en forma simultánea. Hay un pequeño desfase, esto partió en China hace unos meses, se extendió por Europa, Estados Unidos, y ahora nos está tocando el turno a nosotros aquí en América Latina, que en este momento es la zona donde los impactos sobre salud, sobre mortalidad y también los impactos económicos se están sintiendo con más fuerza. En términos prácticos, esto ha significado que en el caso de Chile en particular, pero también para la economía mundial, el deterioro de la actividad económica y del empleo ha sido mucho más fuerte que el que nosotros habíamos estimado hace algunos meses solamente. Y esto ha sido, como les decía antes, algo transversal a nivel global. Como ustedes saben, nosotros hemos revisado nuestras proyecciones, revisado la baja, y ahora estamos proyectando una caída del PIB en el año 2020 que podría estar entre menos 5,5 y menos 7,5, la mayor contracción en los últimos 35 años. Hay caídas importantes en el consumo y la inversión, y las presiones inflacionarias se han reducido muy significativamente. Bueno, frente a esto, las autoridades, tanto fiscales como monetarias en el mundo, han articulado todo tipo de respuestas muy significativas, además, de tamaño y magnitudes muy grandes. Y en Chile, lo que hemos hecho en buena medida es aprovechar los espacios de política económica que se han ido generando a lo largo de décadas para poder dar un impulso monetario y fiscal que permitan aminorar los impactos económicos de esta crisis. Y voy a explicar un poquito más esto más adelante. En particular, nosotros en los últimos meses, el Consejo del Banco Central, lo que ha hecho es intensificar el impulso monetario, que ya lo habíamos impulsado de manera importante en nuestra reunión de marzo. Ahora hemos dado un paso adicional, intensificamos principalmente a través de medidas no convencionales que apuntan a aumentar el crédito y la liquidez, y además ha tomado un compromiso de mantener este impulso monetario por un periodo de tiempo largo. Yo diría que esos son como los puntos centrales, los principales mensajes que quería darles en esta ocasión. Cuando uno va mirando cómo ha ido, y aquí hay que necesariamente partir refiriéndose un poco a la pandemia. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, simplemente lo que este gráfico muestra es cómo se ha ido propagando la pandemia. Estos son los casos nuevos por semana en cada una de las principales regiones. En China esto partió en lo que sería el comienzo de nuestro verano, llegó a Europa en marzo. En marzo y abril es cuando se han visto, especialmente en abril y mayo en realidad, los mayores impactos económicos en Europa y en Estados Unidos, y en América Latina está llegando ahora. Ahora, no todos los países han tomado las mismas decisiones en todos los momentos del tiempo, entonces eso ha afectado también un poco en qué momento se dan
estos impactos económicos. Pero lo que ha sido muy claro es que esto ha sido muy, muy importante. Si ustedes se fijan ahí, estos indicadores de actividad económica que se toman en distintos países, estos PMI, que son básicamente un índice, son índices que básicamente tienen que ver con el nivel de la actividad económica en general. Se toman sobre la base de encuesta. Cuando estos están sobre 50 significa que las perspectivas son a crecimiento, cuando están bajo 50 son perspectivas de caída. Bueno, ustedes se pueden fijar ahí, esto estaba todo en torno a los 50, no estaba particularmente bollante durante el 2019, pero con la llegada de la pandemia, primero en China, luego en Europa y finalmente en Estados Unidos y ya en América Latina, estos índices de actividad económica caen con mucha fuerza. Y esto se está reflejando en un aumento sin precedentes en el desempleo. No tanto por la magnitud como por el hecho de que esto ha ocurrido prácticamente de forma casi instantánea. O sea, estos aumentos, estas caídas en el empleo, que en el caso de Estados Unidos han impresionado de manera muy significativa, pero también han ocurrido en Europa y otros países, definitivamente dan cuenta de un cambio muy radical en la situación económica en un plazo de días. Esto no es lo normal en un ciclo económico. Los ciclos económicos se van produciendo en forma relativamente gradual. Lo que estamos viendo es prácticamente un choque instantáneo. Las economías se han paralizado para poder tratar de controlar la pandemia. Bueno, y lo que ha pasado es que esto generó un enorme nivel de incertidumbre. Las percepciones de riesgo de todos los activos financieros se dispararon a partir de marzo. Luego ha venido una reacción muy fuerte de las autoridades financieras y fiscales en todo el mundo. Y si bien eso obviamente todavía no ha impactado la actividad económica, sí ha generado mucho más tranquilidad en los mercados financieros. Y vemos entonces que hay una recuperación en el lado derecho de la pantalla, por lo menos la pantalla mía, no sé cómo se lo estarán viendo ustedes. Pueden ver que después de esa caída o sea, ese aumento, esa caída muy fuerte, principalmente en el mes de marzo, prácticamente en las bolsas en todo el mundo, que es una buena manifestación del nivel de riesgo e incertidumbre que se percibía, ha habido una recuperación no completa, parcial, pero una recuperación importante en los precios de los activos financieros, dando cuenta que por lo menos parte de esa percepción de riesgo se ha aminorado, al menos en lo que respecta a los mercados financieros, que son muy sensibles frente al riesgo, porque efectivamente en los mercados financieros uno entrega dinero a cambio de una promesa. Entonces, cuando hay riesgo, eso se convierte en una hecatombe. Entonces, es allí donde se refleja con más fuerza probablemente el impacto de esta mayor incertidumbre. Lo que hemos visto también fue un derrumbe importante de los precios de las materias primas. Llegamos a ver cosas inéditas, un precio del petróleo que, si ustedes recuerdan, se transó en valores negativos. La gente estaba pagando para entregar petróleo en vez de pagando por comprarlo, ¿no? El cobre también cayó, pero no obviamente a esos niveles. Y lo que hemos visto es alguna recuperación en ambos. De hecho, hoy día el precio del cobre está bastante más alto de lo que nosotros habíamos pronosticado en marzo. Esto en parte bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero la recuperación incipiente en China, más interrupciones en la oferta, en la producción de cobre en varios países también como consecuencia de la pandemia ha sido importante. La confianza de los consumidores, digamos, se ha deteriorado de manera fuerte, no tanto en China, pero sí en los países desarrollados, y muestra algunas señales de recuperación, pero todavía está muy deprimida. O sea, los consumidores difícilmente van a volver a comprar muy rápido, digamos, en dadas estas circunstancias. Bueno, y América Latina es donde ha llegado el golpe de forma más reciente. O sea, esto se está empezando a notar recién ahora en los indicadores de actividad de abril. Si ustedes se fijan allí, tenemos que prácticamente los 5 países que están en esta gráfica, 4 de América del Sur y México, en el mes de marzo
y especialmente abril, que Perú es de este grupo es el único que tiene indicadores de abril. Nosotros también sí tenemos indicadores de actividad en abril, pero en el caso de Perú se da una caída inédita, 40% en un mes, del equivalente a lo que sería nuestro IMASEC en el caso de Perú. Y los otros países en caídas que están entre 5 y 10%, a pesar de venir de tasas de crecimiento relativamente altas. Por ejemplo, Colombia, bueno, al igual que Perú, venía con tasas de crecimiento en torno al 4 o 5% y han caído a tasas negativas de manera bien abrupta. En eso prácticamente el virus y sus secuelas prácticamente no hacen diferencia entre las geografías. En todos los países se está notando el mismo tipo de reacción. En Chile, vimos, haciendo un poco de historia económica, a esta altura ya es como contar una película, una película antigua. El primer trimestre efectivamente tuvimos una recuperación algo más rápida de lo que nosotros habíamos previsto. Esto es importante porque de alguna forma muestra que la economía chilena, después del tremendo shock que tuvo a fines del año pasado, pudo recuperarse con relativa rapidez. Pero luego lo que tenemos ya a partir de la segunda mitad de marzo es cuando empiezan las primeras medidas importantes de contención sanitaria y no solamente las medidas de la autoridad, la gente se empieza a quedar voluntariamente en las casas también los que pueden hacerlo, digamos. Entonces, es una combinación de medidas y reacciones de la gente que se produce esta caída de actividad bien importante que, digamos, se ha reflejado primero en marzo y ya en abril con la caída del IMASEC de 14,1%. Lo que más cae, por supuesto, son aquellas actividades que están más vinculadas a interacción directa entre personas. Muchas actividades de servicio, el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el turismo y la entretención, educación, por supuesto, eso nos ha tocado muy de cerca a Jorge, a mí, en fin, hemos tenido que cambiar nuestra... En fin, son esas las actividades que se han golpeado con más fuerza, que son típicamente, por lo demás, que las actividades que en los ciclos económicos normales son las menos afectadas. Porque allí, en esas actividades normalmente son las que le proveen un soporte a la economía. En cambio, actividades como la construcción, la minería, la industria, han sido afectadas, pero menos que lo que han sido afectados los servicios, que dependen más de esta interacción. Esto es una cosa también bien especial, ¿no es? Es algo bastante nuevo, y por eso estamos viendo números de caídas del PIB tan grandes, porque los servicios hoy día tienen un peso en la economía mucho más grande de lo que tenían antes. Si uno mira en el caso de Chile, este mapita, mientras más oscuro, más grave es la situación. La región del Maule es una de las poquitas regiones celestes que van quedando. Lo que está mostrando allí es más o menos cómo se fueron, lo que hemos vivido, una situación bien especial, en parte por nuestra geografía. Esto no ha sido una cosa homogénea a lo largo de todo el país. Partió con más fuerza en algunas zonas, en la región metropolitana, pero también en Arica, por ejemplo, en la 15ª región. Y en algunas zonas del sur también. En Chillán hubo brotes importantes, en Punta Arenas hubo brotes importantes. O sea, tuvimos de Arica a Punta Arenas, pero con bastantes huecos entre medio. Y luego, posteriormente, se ha ido expandiendo a otros lugares. Y lo más, digamos, en un comienzo, fíjense, aquí a la derecha abajo, algo que es bien interesante. Lo que tenemos es tanto el equivalente, es el porcentaje de población que ha sido afectada por estas restricciones a la movilidad y qué porcentaje del PIB representan las actividades que se desarrollan en esas regiones, en las regiones afectadas representan. En abril, más o menos un 20% de la población del país estaba afectada por restricciones de movilidad, cuarentena, barreras sanitarias, etc. Y eso equivalía más o menos como al 11% del PIB. Entonces todavía datos relativamente, o sea, una situación relativamente suave. Pero en mayo, esto prácticamente se duplica. O sea, la población afectada es un rango, digamos, porque además no ocurre exactamente en el mes, pero entre 28 y 43% de la población y algo así como el 35% del PIB. Y en junio, todavía está una película que no termina, pero ya le queda poco, digamos, tenemos un poquito menos de la mitad de la población bajo cuarentena
y también prácticamente un poquito menos que el 50% del PIB nacional bajo cuarentena. Entonces, esto claramente, digamos, si lo que vimos en abril fue un dato malo, las estadísticas más recientes que tenemos son de abril, tanto para empleo como para actividad. Bueno, lo que esto indica es que los datos de mayo y de junio van a ser peores, sin duda. Entonces, esto es importante. Estamos en este momento probablemente en lo que es el peor momento de las consecuencias económicas de la pandemia. Como les decía antes, los sectores más afectados son estos que tienen mucha interacción, y eso se refleja en los indicadores de actividad que conocemos, pero también uno lo puede ver en los indicadores de empleo. Digamos, estos son los datos que salen del programa de protección de empleo, las solicitudes de suspensión aprobadas por sector económico, y vemos que estas la encabeza el sector de comercio, restaurantes y hoteles, CRH. Esta es una sigla nueva, si no la conocían, pero que prácticamente casi el 20% de los trabajadores a mayo estaba con solicitudes de suspensión. En construcción le sigue, y ya luego viene manufactura, transporte. Definitivamente, entonces, estos son señales muy claras de que esto está golpeando con mucha fuerza. Y eso lo vemos también en las estadísticas de empleo. Es aquí donde probablemente esto toca con fuerza y más directamente a la gente en sus actividades. Lo primero que tal vez ocurre, y esto yendo por el gráfico de la izquierda, es que junto con la caída del empleo que hemos visto, y que afecta a todas las actividades de empleo, fíjense en el gráfico del medio, el empleo por cuenta propia tiene una caída gigantesca. Eso es fácil de explicar. La gente, el trabajador por cuenta propia simplemente no puede salir a trabajar. Entonces es realmente allí donde se manifiesta esto con más claridad. Pero también el empleo asalariado y todas las categorías de empleo caen de manera muy significativa. Estamos hablando aquí, con las cifras que salen de la encuesta del INE, del orden de 700.000 trabajadores que han perdido su trabajo. Pero eso da cuenta de una parte de la historia. Pues cuando uno mira la tasa de desempleo del INE está en torno al 9%, aumentó el 7 al 9, como que da la sensación de que no es tan grave. Lo que pasa es que junto con esta tremenda caída del empleo que se ve acá en el gráfico de la izquierda, que es la misma que tenemos acá por lo demás, hay también mucha gente que sale de la fuerza de trabajo, gente que no puede ir a trabajar, ya sea porque perdió el trabajo, o porque era un trabajador por cuenta propia que ya no puede salir a trabajar, y que no está buscando activamente trabajo, porque tampoco en estos momentos hay mucho trabajo disponible. Además, se da una situación de que, por ejemplo, al estar cerradas las escuelas, con los niños en la casa, alguien, normalmente la madre, digamos así, se tiene que quedar en la casa. Entonces, incluso es probable que mucha de esta gente que está hoy día fuera del mercado de trabajo todavía se quede por un tiempo más, por lo menos hasta que se restablezca la asistencia normal a los colegios, a los cuidados, y se puedan establecer también todas las cunas y todas estas instituciones que están cerradas hoy día y que de alguna manera son las que han permitido y facilitado una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Y hasta que eso no se normalice, probablemente vamos a tener también un aumento fuerte de la inactividad. Pero también esto se refleja, por ejemplo, en una caída muy importante en las horas efectivamente trabajadas. O sea, hay mucha gente que aparece todavía ocupada, pero está trabajando mucho menos horas. Es más difícil llegar al trabajo, se está trabajando desde casa, en fin. Y los salarios han caído de manera importante. Y esto es raro que ocurra, normalmente los salarios se desaceleran, pero estamos viendo, por ejemplo, que en algunos casos las empresas, muy presionadas por sus disponibilidades de caja, han pactado con los trabajadores rebajas temporales de salario mientras dura la emergencia. Y eso se refleja en los índices de salario, que están cayendo también en términos nominales. Ahora, cuando uno mira el panorama de inversión, bueno, es difícil que pueda haber mucha inversión en este contexto. Las empresas están muy apretadas en su caja y por lo tanto lo que se tiende a postergar primero son las inversiones.
No significa que no se vayan a hacer, especialmente si ya están a mitad de camino, pero se han postergado porque lo importante en este momento es pasar la emergencia, digamos. Entonces, lo que hemos visto, y eso se ve en grandes proyectos y en empresas chicas, es postergación de proyectos, incluso algunos que estaban en curso. Este año venía un soporte importante de unos grandes proyectos en minería, por ejemplo. Esos siguen vigentes, pero han debido suspender faenas por algún tiempo, justamente porque les ha llegado el brote de la pandemia. Entonces, también allí hay razones médicas por las cuales algunos de estos gastos de inversión se están postergando. Entonces vemos una inversión que está cayendo este año. Nuestra estimación es que sería del orden del 15% la caída, que se refleja en este tipo de indicadores, y lo estamos viendo también en las importaciones de bienes de capital. Las importaciones de bienes de capital han estado cayendo en el rango del 25-30%, digamos, en los últimos meses, y cuando uno los ve, efectivamente pasamos de inversiones en bienes de capital, o sea, importaciones de bienes de capital en el orden de los 1.300 millones de dólares mensuales a cifras que hoy día están escasamente en torno a los 1.000 millones de dólares mensuales. Bueno, en este contexto en el cual la demanda interna está toda muy deprimida, la inflación bajó. En esta época del año nosotros pensábamos que íbamos a estar sobre el 3%, todavía en parte por la depreciación que tuvo el peso a principios de año, pero ha bajado. Ha contribuido también la baja de los combustibles. Uno podría decir, bueno, que bajen los combustibles cuando la gente no se está movilizando no ayuda mucho, pero sí ayuda en la calefacción para mucha gente, así que también esto de alguna forma ayuda en parte por lo menos a compensar algunas alzas en otras cosas que hemos visto, en particular en alimentos, que en parte por la sequía, en parte también por problemas logísticos derivados de la propia pandemia, han subido de precio más que el promedio, pero en el conjunto lo que estamos viendo es una inflación baja, incluso marginalmente por debajo de nuestra meta. Bueno, lo que nosotros estamos esperando es muy condicional a lo que pase con la pandemia, eso es lo que es más importante. Nosotros cuando proyectábamos en marzo que la economía iba a caer en torno a un 2%, lo hacíamos pensando que a esta altura del año probablemente ya se estaban reiniciando algunas actividades económicas y que la economía se empezaba a recuperar ya con fuerza a partir del tercer trimestre del año. El aumento de virulencia, de la fuerza de la pandemia ha obligado a imponer estas restricciones a la movilidad de los últimos meses, y por lo tanto eso ya no se ve viable como lo teníamos. Y hay que pensar más o menos que, digamos, cada semana de cierre voluntario o forzado significa algo así como 3 o 4 décimas de PIB al año. Pero, ojo, que ese no es un cálculo tan mecánico, porque no es lo mismo que sean 2 semanas, las primeras 2 semanas, o una quinta y sexta semana donde ya las empresas han acumulado deudas, la gente ya se ha pasado también endeudando, el propio gobierno ha gastado mucho dinero, digamos, entonces las capacidades para enfrentar esto son cada vez más limitadas. Entonces, mientras más se extiende esto, el daño es mayor. Entonces, una empresa que a lo mejor podía, por ejemplo, financiarse con un crédito, con ahorros que tenía, o en fin, durante un mes, cuando ya está entrando al segundo mes de cierre de ventas, donde no puede vender nada y no puede producir, a lo mejor entra en peligro de quiebra. Bueno, lo que nosotros estamos suponiendo es que durante este tercer trimestre la economía, digamos, la situación sanitaria va a ir mejorando, o sea, esto a partir ya de julio. Lo que podría ir ayudando entonces a levantar las cuarentenas, y a medida que se van levantando las cuarentenas, bueno, pueden volver a actividades, obras, qué sé yo, de edificación que se tuvieron que suspender, los trabajadores podrían volver a trabajar, las empresas podrían enviar estados de pago, con eso podrían pagar los sueldos, entonces tendríamos una reactivación por ese lado. Lo mismo ocurre con todos los trabajadores que están acogidos al programa de protección de empleo. A medida que se van abriendo las actividades pueden volver a trabajar.
y muchos trabajadores por cuenta propia, que no podían salir a hacer sus actividades. Eso pues vale para un abogado, un taxista o una persona que tiene su pequeño puesto ahí en una feria. Ellos pueden volver a trabajar también. Entonces, eso es un poco el elemento que está detrás de un supuesto de que hay una reactivación relativamente rápida. Porque esto no está paralizado por una crisis económica propiamente tal, tradicional, sino que por una crisis sanitaria. Entonces, ese es como el supuesto principal detrás de nuestro análisis. Sin embargo, creemos que esto no va a ser instantáneo. La medida de distanciamiento, de resguardo, van a seguir vigentes. Ya no van a ser tan estrictas como no son cuarentenas, pero van a continuar por varios trimestres más y por lo tanto la recuperación va a tomar tiempo. Y puede que haya algunos sectores más afectados. Pensemos, por ejemplo, en el área del turismo o comercio, qué sé yo, incluso actividades como la educación, donde probablemente va a ser difícil retomar los niveles previos que teníamos, o se van a retomar en condiciones muy distintas. Pero de todas maneras, el supuesto principal, como les decía, es que se va a comenzar a recuperar en la segunda mitad del año 2020. Con eso, entonces, el PIB este año debería caer entre 5,5 y 7,5, como les decía antes, y ya esperamos alguna recuperación en el año 2021 entre un 4,75 y 6,25, y en el 22 ya en algo más parecido a lo que es nuestro crecimiento potencial entre 3 y 4%. Fíjese que en este año, en este momento estamos haciendo una innovación. Normalmente nosotros a esta altura del partido damos un rango de crecimiento de 0,75%, entre el punto más bajo y el punto más alto. Realmente, con el nivel de incertidumbre que hay, no nos atrevemos a hacer un pronóstico con ese nivel de precisión. Y es por eso que en esta ocasión lo que hemos dado a mitad de año, o sea, para esto ya tenemos como una buena parte del partido corrido, hemos dado un rango que es más amplio, bastante más amplio, 2 puntos porcentuales, o sea, entre menos 5,5 y menos 7,5. Y también hemos agrandado el rango para el próximo año. Consecuencia, es importante tener esto en mente porque de alguna forma la señal que hemos querido dar acá es que hay mucha incertidumbre, porque también hay mucha incertidumbre respecto a la pandemia. No es tanto una incertidumbre respecto a la economía como incertidumbre respecto a la pandemia. Y bueno, cuando uno lo mira y compara con otras partes, cuando uno mira, por ejemplo, el crecimiento mundial, para ya tomar algo que normalmente es muy estable, si ustedes se fijan, el crecimiento mundial no es algo que cambie mucho. En la crisis del año 2008-2009 prácticamente alcanzó a cero, pero después ha estado clavado por ahí entre 3,5 y 4. Bueno, este año estamos todos proyectando una caída importante ahora. En marzo proyectábamos mucho menos, pero el rango también es bastante grande, digamos, entre -2 y -7,5. O sea, el pronóstico para la economía mundial, que es el agregado de todos los países, tiene un rango que incluso es más alto que la proyección nuestra para Chile. Pero también lo otro que es importante, prácticamente casi todos los que están haciendo estas proyecciones están pronosticando también una recuperación relativamente rápida en el año 2021. Eso es básicamente el diagnóstico de que esto es una crisis sanitaria que interrumpe transitoriamente la marcha económica, pero que luego se restablece gradualmente, es lo que permite hacer esta proyección. Ahora, esto no es algo que esté asegurado, porque si la crisis dura mucho, las empresas van a tener problemas de financiamiento, eso va a afectar directamente al empleo, y esto podría ser mucho más grave si se prolonga la crisis sanitaria mucho más. Como ustedes pueden ver acá, estas son digamos, es el cambio de las proyecciones entre las que hacemos ahora en junio para la economía internacional y las que habíamos hecho en diciembre. Marzo ya más o menos sabíamos que había una pandemia, así que el cambio no es tan importante, pero fíjense, en diciembre pronosticábamos que el mundo iba a crecer en torno al 2% y estamos proyectando que va a crecer algo así como -7,5. Y así
Los socios comerciales de Chile en torno a 7, de caída. América Latina, incluido Chile, cae en torno al 9. Europa está cayendo casi el 10, digamos. Entonces, ese es un poco en el año 2020. Para el 2021 estamos proyectando recuperaciones, donde digamos, Europa se recupera más rápido, porque prácticamente es el que tiene el golpe más fuerte en actividad en este tiempo. Pero la economía crece en torno al 2%. Si ustedes recuerdan, esto es como la mitad del crecimiento normal de la economía que veíamos en el gráfico anterior. Nosotros lo que estamos pronosticando, como les digo, es que va a crecer en el 2021 y 2022. El rango es bastante amplio. Esto está puesto en términos de niveles del PIB, pero esto significa que más o menos, digamos, incluso en el escenario más favorable, recién en algún momento entre el 2021 y el 2022 estaríamos recuperando el nivel del PIB del año 2019. Y realmente, si uno toma, incluso podría ocurrir el caso de, si no se da el escenario más favorable, que eso no ocurra incluso hasta el 2022. Bueno, lo que estamos proyectando hoy día, estas son las proyecciones que hemos hecho en distintos momentos del tiempo para la inversión y el consumo. Y como ustedes pueden ver aquí, estamos haciendo correcciones a la baja muy grandes. La más importante por su tamaño cuantitativo, el consumo representa algo así como un 80% del gasto, digamos. Entonces, el otro 20% o sea, del PIB, el otro 20% viene de la inversión. Bueno, el consumo, en vez de crecer del orden del 4% este año, va a caer del orden del 4%. Y la inversión, como les decía, que estábamos proyectando a fines del año pasado que iba a crecer de manera significativa, bueno, estamos proyectando que va a caer casi un 16% este año. Ahora, esto a pesar, como les digo, de que en el mundo los bancos centrales y los gobiernos están tomando respuestas que son inéditas para enfrentar este escenario. En el caso de Chile, hay medidas fiscales importantes, hay un plan económico de emergencia para proteger el empleo y los ingresos laborales, medidas tributarias de liquidez con un foco en la pyme, muy importante la línea COVID-19 con garantía FOGAPE, importante para nosotros especialmente porque es una de las actividades que estamos apalancando con nuestras medidas de provisión de liquidez. Y hay subsidios y transferencias importantes para apoyar a las familias más vulnerables. Y el plan de emergencia, que es parte del acuerdo que se tomó entre el gobierno y el parlamentario, refuerza esto y da también algún apoyo a la reactivación una vez que se empiece a abrir la economía nuevamente para promover el empleo y la inversión. Ahora, esta es la parte fiscal de la historia, pero además está la parte monetaria y financiera, que es donde hemos estado actuando nosotros, muy de la mano con la Comisión de Mercado Financiero. ¿Qué cosas hemos hecho por el lado del Banco Central, si uno piensa desde el comienzo de año? Bueno, en primer lugar, frente a la turbulencia y toda la incertidumbre y la tensión que se produjo a comienzos de año, provisión de liquidez en pesos y en dólares, de manera tal de facilitar el ajuste de los mercados financieros sin que se provocaran daños mayores. También, como parte de este esfuerzo, en marzo bajamos la tasa de política monetaria a lo que es nuestra estimación del mínimo técnico. Hoy día tenemos la tasa de política monetaria en 0,5%. Nunca la habíamos tenido tan bajo, excepto en la crisis financiera del año 2008-2009, que la tuvimos algunos meses en ese nivel. Pero además hemos ido más allá de eso y adoptado medidas no convencionales. Una de las más importantes es la creación de una línea de financiamiento para los bancos por hasta 24.000 millones de pesos. Esto es lo que se llama la FSIC, financiamiento condicional al incremento del crédito. O sea, para poder acceder a esa liquidez, los bancos tienen que mostrar que aumentó el crédito con un foco principal en la pyme. Se le da un premio extra
si es que efectivamente aumenta más el crédito a la pyme. Y además se implantó un programa de compra de bonos bancarios, de los cuales se llegaron a comprar cerca de 3.000 millones de dólares en su momento. Y algo que, más importante, que es muy importante, pero que sobre lo cual no suele sacar muchos titulares, excepto cuando falla, es que nos hemos preocupado particularmente de asegurarnos de que el circulante fluya y llegue a todas partes. Cosa que, digamos, uno normalmente lo toma como garantizado. Fue una preocupación muy importante durante la crisis social y ha sido también una preocupación importante cuando todas las cadenas logísticas se ven complicadas por las cuarentenas. Bueno, y para que tengan ustedes alguna idea, la línea esta la línea adicional esta del FSIC prácticamente se ha usado casi en su totalidad. Y lo que ha ocurrido, fíjense que es muy notable. Si ustedes se fijan en este gráfico a la derecha, lo que tienen son las variaciones anuales del IMASEC, que están en línea naranja. Y en la línea celeste son las variaciones anuales de las colocaciones comerciales. Este es el crédito a las empresas. Cuando hay crisis económica, recesiones, qué sé yo, el crédito se contrae porque prestarle a una empresa es más riesgoso. Entonces los bancos prefieren dejar que se venzan los créditos, reciben los créditos de vuelta, pero en vez de volver a prestarlos, lo invierten en documentos seguros porque protegen su balance. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el 98-99. Fíjense que el crédito estaba creciendo al 15% y llegó prácticamente a cero. Y acá, perdón, esto fue en el 97-98. Y acá en el 2008-2009 también, estaba creciendo cerca del 10%, incluso llegó a territorio negativo. Bueno, este año lo que está pasando es algo completamente distinto. Fíjense ustedes que el IMASEC cayó en subterráneo, digamos, realmente hemos tenido una caída brutal, pero el crédito en estos meses ha aumentado. Esto es bien importante porque de alguna manera este es como el pilar fundamental de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando una empresa no puede vender porque hay cuarentena, los negocios están cerrados, si es proveedora de algo para una empresa más grande que está cerrada, no puede vender, tiene un problema de caja grave. Esa empresa a lo mejor tiene un muy buen negocio, pero no puede operar. Y si no puede operar, no puede vender. Y si no vende, no tiene plata para pagar los sueldos ni pagarle a sus proveedores. Entonces, la clave para un choque de este tipo, que suponemos que es transitorio, es que exista suficiente liquidez y crédito para que esa empresa vaya al banco o al mercado de capitales y pueda conseguir el financiamiento que necesita para pasar el bache. Si eso no ocurre, si no está disponible ese financiamiento, esa empresa puede quebrar, a pesar de tener un buen negocio. Y eso significa una pérdida innecesaria de puestos de trabajo que son más permanentes, y toda la evidencia muestra que cuando eso ocurre, a esos trabajadores les cuesta mucho más recolocarse, hay pérdidas permanentes de ingresos para la gente. Entonces, este tema es como absolutamente crucial. Es algo que detectamos desde el primer momento y es por eso que se han hecho estas líneas especiales de crédito donde el financiamiento adicional fluye condicional a que efectivamente estén prestando más. Esto se complementa bien con estos créditos COVID que otorga el gobierno a empresas pequeñas y medianas. Porque al tener los bancos la liquidez, entonces pueden prestarla, además hay una garantía del FOGAPE, entonces eso permite que eso se canalice con relativa facilidad, especialmente en las pequeñas empresas. Pero además los bancos también han hecho, y no solamente los bancos, también las cooperativas y otros, el hecho de disponer de abundante liquidez les ha permitido reprogramar muchos créditos hipotecarios, gente que está a lo mejor hoy día sin ingresos, muchos de ellos han podido reprogramar, también crédito de consumo y crédito de empresa. Al disponer de liquidez, y en este caso además apoyado por garantía, en el caso de los créditos COVID, FOGAPE, eso permite entonces mantener el crédito activo, que fluya, y eso es parte esencial de toda la estrategia que se está siguiendo ahora. Pero bueno, volviendo a la macro,
un tema muy importante es que efectivamente las proyecciones de inflación, que hasta antes, nosotros íbamos, si ustedes recuerdan, los que vieron los gráficos que presentamos antes, nosotros íbamos a llegar de a poco al 3% en esta coyuntura, pero desde arriba, porque estábamos pensando que la inflación iba a llegar a cerca del 4% debido a la depreciación del peso. Bueno, en la práctica hoy día ha cambiado esto. Primero el precio se apreció un poco, bajaron los precios de la energía, pero además estas holguras de actividad que se han generado, esta tremenda caída del empleo, la caída de los salarios, todo esto está generando presiones para que la inflación baje. Entonces lo que estamos viendo ahora es que la inflación va a estar por debajo de la meta por un periodo relativamente largo y hacia el final del año 2022 recién ahí va a converger a la meta del 3%. En ese contexto que nosotros hemos dado la señal en nuestra reunión de junio, a comienzos de esta semana, de que había que intensificar el impulso monetario. Y eso se da de varias maneras. Primero, una manera convencional. Lo que nosotros señalamos es que, si ustedes se fijan, en la señal que nosotros hemos dado, y que desde el IPOM pasado la estamos graficando con este corredor de tasa política monetaria, es un corredor bien delgadito, es una línea nomás, si ustedes se fijan. En el de marzo teníamos un corredor de verdad, digamos, donde había un área completa aquí donde probables alzas de tasa de política monetaria. Lo que hemos dicho es que con los datos de hoy, con este escenario que estamos viendo, no van a haber alzas de tasa de política monetaria hasta el año 2022. Y luego, dependiendo de lo que pase, digamos, pueden haber alzas o incluso se podría prolongar por más tiempo si es que la economía todavía no despega. Y eso, bueno, esa es la parte como más tradicional de nuestra política monetaria. Ya no podíamos bajar más la tasa, pero lo que hemos hecho es señalizar que va a permanecer baja por más tiempo. Y luego lo que hemos hecho entonces es reforzar las medidas no convencionales. El FSIC 1 terminaba ahora, ya se han usado prácticamente todos los recursos, están todos a disponibilidad de los bancos han usado esos recursos para reprogramar créditos y para otorgar créditos nuevos. Bueno, hemos abierto una FSIC 2, que tiene ahora un monto de $16.000 millones. Con esto estamos hablando ya de un programa que del orden del 10% del PIB, no es poca cosa. Que tiene primero un límite de $4.000 millones por banco. Esto es un límite suficientemente amplio para que todos los bancos puedan participar, pero para asegurarnos de que no quede todo esto concentrado en 2 o 3 bancos. Y que, bueno, va a estar, la línea está abierta por 8 meses y lo que se ha hecho en la fórmula para proveer de liquidez adicional es que se va a premiar el aumento del crédito a las pymes y a oferentes de crédito no bancarios con más fuerza que antes, de manera tal de asegurarnos de que el crédito, no asegurarnos, pero incentivar a que el crédito fluya y que fluya especialmente a las empresas pequeñas y medianas. En ese sentido, hay un calce, hace muy complementario esto con el programa de créditos COVID y garantías estatales, que todavía tiene un espacio como de $16.000 millones para seguir creciendo. Entonces, con esto nos aseguramos que haya liquidez y los bancos tengan liquidez para que efectivamente se puedan dar esos créditos. Y como les decía, con esto, más todo lo que ya habíamos hecho en marzo, estamos hablando de que estaríamos comprometiendo recursos por el orden de un 15% del PIB. Es grande esto, no es una cosa chica. No tiene precedente en nuestra historia económica reciente. Además, lo que hemos hecho es anunciar un programa especial de compra de activos por hasta $8.000 millones. Los activos que nosotros podemos comprar hoy día son básicamente bonos bancarios y de nuestra propia deuda. Como ustedes saben, nosotros no podemos financiar al gobierno ni podemos comprar deuda del gobierno en el mercado secundario. Y el Ejecutivo, digamos, dado que se generó una conversación en el Congreso sobre este tema, en el cual nosotros manifestamos nuestra disposición a que efectivamente se pudiera ampliar esta facultad para poder comprar deuda en el mercado secundario, deuda del gobierno en el mercado secundario, no directamente, en condiciones de emergencia.
bueno, ha enviado un proyecto de reforma constitucional y de la ley orgánica constitucional del Banco Central para permitir eso, pero eso todavía no está vigente. O sea, en este momento solo lo que podemos comprar es deuda de los bancos, deuda nuestra, y, y podríamos comprar bonos corporativos en condiciones muy especiales, o sea, solamente a través de los bancos y dejando todo y con el compromiso, dejando toda la responsabilidad por el pago en el banco. Es algo bien especial, en la práctica muy difícil de implementar y por lo tanto, por el momento parte solamente con la compra de activos del Banco Central o de los bancos. La primera etapa en este mes son 1.500 millones de dólares durante el mes de julio. Ahora, si se pudiera acceder al mercado de bonos soberanos, bueno, eso ya es una cantidad mucho más grande, tiene la ventaja de que es el activo financiero más seguro y que es absolutamente homogéneo, no hay que estar poniéndole primas separadas por distintos emisores ni cosas por el estilo. Entonces eso ya nos da un instrumento que para una emergencia donde se necesite inyectar liquidez en el mercado de capitales, ya no en el crédito bancario, sino que en el mercado de capitales, en el mercado de bonos, van a estar los recursos para poder hacerlo. Bueno, ese es nuestro escenario base, pero también hay sensibilidades, y eso es importante mencionarlas, cosas que podrían pasar más o menos y que requerir algún ajuste por el lado de la política monetaria. Yo diría que y hay positivos y negativos. Perfectamente, digamos, uno en el marco de lo positivo uno podría pensar que a lo mejor efectivamente se consigue controlar la expansión de los contagios y abrir más rápido la economía, que la gente se sienta un poco más aliviada, esté más dispuesta a gastar, vaya a trabajar y vaya algo más rápido de lo que nosotros estamos pensando en nuestro escenario base. O puede ser más negativo, que las cuarentenas se prolonguen, se tengan que extender a otras zonas que han estado afuera, y eso obviamente significaría un golpe mayor a la actividad y requeriría probablemente un estímulo monetario adicional. Nosotros lo que hemos dicho es una cosa que puede parecer un poquito rara, pero que yo creo que refleja realmente la realidad de la situación. Dado que esto no es un choque económico, es muy difícil saber si los riesgos están cargados a la baja o al alza, porque no sabemos con seguridad cómo va a evolucionar la pandemia. Entonces, básicamente creemos y lo que hemos hecho es decir, miren, los riesgos son parecidos, podría pasar uno o lo otro, no estamos en condiciones de decir cuál de las dos situaciones es más grande, ¿no? Y digamos, el riesgo más importante es que, y esto lo recalco, es que si la pandemia se mantiene y eso obliga a mantener el cierre de las actividades económicas para limitar la movilidad y que se sigan expandiendo los contagios, bueno, el impacto económico de eso es mayor y no es proporcional, es cada vez mayor por cada semana que se extiende. Entonces, es muy importante para que no queden heridas mayores en la economía, pérdidas permanentes de empleo, que este tema de los contagios se vaya controlando. Bueno, eso es básicamente, estos son los mismos mensajes que les comenté al comienzo, o sea, estamos realmente con una situación complicada, donde todo está muy asociado a lo que ocurra con la expansión de la pandemia. Hemos actuado usando todo el instrumental que estaba disponible digamos, esperamos que ese instrumental incluso se pueda expandir aún más en las próximas semanas si se aprueba este proyecto de reforma constitucional en forma rápida. Y realmente estamos bastante sujetos a lo que pase con una cosa que desde el punto de vista económico no estamos en condiciones de controlar, que es la evolución de la pandemia, tanto en Chile como afuera. Porque si la economía china, por ejemplo, vuelve a cerrar, o si la economía americana vuelve a cerrar, o Europa, digamos, aunque nosotros logremos controlar la pandemia en Chile, vamos a sufrir las consecuencias económicas de eso. Y viceversa. Entonces, o sea, esas economías a lo mejor pueden crecer mucho, pero si nosotros permanecemos con contagios que se arrancan de las manos, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar pronto.
tenía unas pocas láminas sobre la situación en la región. Les comento rápidamente, probablemente ustedes saben mejor que yo lo que está pasando en la región, pero yo diría que, digamos, esta es una región que dentro de todo estos últimos años no ha sido muy bueno para el crecimiento de Chile, pero la región del Maule ha crecido algo más que el promedio. Eso ha significado que el peso de la región ha ido creciendo un poco, pero todavía es una región que en términos del poder económico representa una fracción relativamente pequeña. Estamos hablando de casi como un 3,5% del PIB nacional. Esta es una región que tiene particularidades importantes. Por ejemplo, cuando uno compara con el país en su conjunto, la agricultura tiene un peso mucho mayor que para el conjunto del país. O sea, aquí estamos hablando de un 13%, en el país la agricultura pesa un 3%. Entonces, esto es importante. La agricultura en general, por ser una actividad que se desempeña al aire libre y en zonas con baja densidad de población, ha sido una actividad que ha sido poco afectada por la pandemia. Los servicios personales son parecidos a lo que tenemos en el resto del país. Servicios financieros y empresariales, que esto está muy golpeado, no tanto los servicios financieros, pero sí todas las otras formas de servicios empresariales. Ahí están actividades como la educación y otras más. Están, su proporción es más pequeña que en el resto del país, eso también le puede ayudar un poco. Comercio es algo más bajo que el promedio. Entonces yo diría que si uno mira el conjunto de estas cifras, lo que uno podría inferir es que a lo mejor en la región del Maule uno podría esperar que va a ser un poquito menos afectada que el resto del país. Por el tipo de composición del PIB que tiene. Y además por el hecho de que una parte bien importante de la actividad de la región está vinculada a la agricultura, que es una actividad que en este tipo de situaciones, digamos, resiste bastante mejor. Cuando uno mira los datos de empleo, uno ve una situación bastante parecida al resto del país. Si bien la tasa de desempleo es menor que en el resto del país, ha crecido, todavía se mantiene dentro de rangos relativamente acotados. Esto en buena medida probablemente impacta la agricultura, pero efectivamente refuerza un poquito la visión que tenía antes. Y cuando uno ve la situación sanitaria, también uno ve una situación relativamente, o sea, la única región, la única zona donde hay hoy día cuarentena en la región es en el radio urbano de Curicó. Y partes bien importantes de la región desde el punto de vista económico, Talca, en fin. Hasta el momento por lo menos han conseguido mantener la situación de la pandemia relativamente bajo control, con lo cual han podido mantener abierta alguna actividad económica. Esto puede ser bien importante desde el punto de vista también de la velocidad a la cual se puede recuperar esta región, pero de nuevo esto está muy sujeto a lo que pase con la pandemia. Si empezamos a tener brotes importantes de contagio en Talca, además de estos de Curicó y en otras ciudades de la región, vamos a tener... esto es crítico. Yo creo que hasta aquí por lo menos los maulinos se han portado bien, por lo menos los talquinos. Tienen que seguirse portando bien, por favor. Bueno, y en general, cuando uno mira lo que se dice sobre la macrozona central, son más o menos las mismas cosas aquí. Pero esto probablemente vale más para las zonas más urbanas, algo menos para el país, para zonas donde menos. Es más o menos lo mismo que habíamos visto antes. En la región, bueno, en la situación de caída de empleo es la misma, o menos, muy parecida a la que se ha visto en otro. O sea, hay una caída fuerte del empleo en cuenta propia y también del empleo asalariado y todas las otras formas de empleo. Eso es básicamente lo que tenía para contarles hoy día. El panorama no es muy halagüeño, realmente ha sido un hipón de malas noticias. Digamos, y que ha sido muy complejo de elaborar, además porque muchas de las variables con las que uno está trabajando son variables que no son las típicas que miramos los economistas, digamos. Rara vez miramos el estado de salud de la población para hacer nuestro pronóstico económico. Bueno, yo creo que la buena noticia de que viene este POM es que hasta ahora los daños que se están observando probablemente no sean permanentes, o los daños permanentes son más bien limitados.
pero es muy importante que, los contagios se puedan controlar pronto, de manera tal de que efectivamente no tengamos daños económicos más permanentes que pudiesen realmente afectar de manera muy significativa la calidad de vida de la gente en forma ya mucho más larga. Muchas gracias y tenemos un ratito aquí para algunas preguntas. Muchísimas gracias, estimado Joaquín, por tu magnífica presentación. Quisiera leer una de las preguntas que, como se señaló al iniciar esta exposición, la pueden plantear a través del chat que está al lado derecho de vuestra pantalla y por lo tanto las leemos a viva voz como lo vamos a hacer ahora. Un señor o señorita de apellido Castro hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se proyecta tasas de crédito hipotecario y de consumo, dado que se ha duplicado a partir de este año 2020? Esa es la pregunta que ha hecho esta asistente. Bueno, en el caso del crédito hipotecario, efectivamente hubo un aumento a comienzos de año. Ese aumento respondió principalmente, fue un fenómeno global, respondió a que las primas de riesgo que se reflejan en las tasas de interés, especialmente de largo plazo, subieron mucho como consecuencia de la incertidumbre que mencionábamos antes. No traje gráficos con la evolución de las tasas de interés, pero ellas han bajado nuevamente. Y eso vale afuera y también acá en Chile. Se nota en las tasas de largo plazo de los instrumentos fiscales, pero también se nota en las tasas del crédito hipotecario. Las tasas del crédito hipotecario han bajado y están más o menos a los niveles de fines del año pasado, que están entre los más bajos de la historia. O sea, puede que hayan subido un poco, pero realmente estas tasas de crédito, de costo de financiamiento hipotecario, son de las más bajas en mucho tiempo. El crédito al consumo tuvo también una evolución parecida a las tasas, pero allí probablemente, dado que el riesgo del crédito de consumo ha aumentado, es más difícil que bajen mucho más. Ahora, lo que ha pasado también, que es muy natural, es que a diferencia de lo que pasa con el crédito comercial, que es el crédito a las empresas, el crédito consumo se ha restringido mucho porque la gente no está pidiendo crédito consumo, porque, digamos, obviamente en una situación de incertidumbre de ingresos la gente se abstiene de comprar los automóviles o en fin, el tipo de cosas y los bienes más caros que normalmente se adquieren con crédito consumo. Entonces, nosotros no estamos esperando un aumento del crédito consumo. Sí nos preocupa mucho que para preservar los empleos, que fluya el crédito a las empresas de manera que no se pierdan innecesariamente empleos porque las empresas no tienen caja para poder pagar los sueldos. Gracias, Joaquín. Voy a hacer una pregunta que se ha planteado, digamos, en varios círculos. El ministro de Economía, hace un par de semanas atrás, señaló a la banca que no se fijara en puro filete, digamos, en el sentido de seleccionar a empresas que ya todavía preservan mucha solvencia. Y sin embargo, las pymes han tenido un tratamiento distinto. ¿Cómo pudiera estimularse, si es que eso fuera real, lo ha dicho el ministro de Economía, y debe tener algunos fundamentos para aquello, solo lo reitero, para que la banca se catalizara, si es que fuera real ese escenario, y pudiera quizás flexibilizar los criterios habituales en una situación de pandemia y pudieran las pequeñas y medianas empresas acceder a los créditos. Mira, yo creo que justamente las medidas que se han tomado, tanto por parte del gobierno como del Banco Central, apuntan a eso. O sea, nosotros estamos muy conscientes de que efectivamente en un ambiente de riesgo, lógicamente los bancos van a tender a prestarle a las empresas que se ven como más seguras. Lo natural, digamos. Pero yo creo que es una herramienta muy importante en esto, entonces son las garantías públicas. Entonces, nosotros nos hemos preocupado que haya
liquidez y hemos dado un incentivo. Le vamos a dar más liquidez a los bancos en la medida que le presten más a las empresas pymes. Exacto. Y el gobierno, a través del programa COVID y FOGAPE, que tiene un foco en pequeña y mediana empresa, para esas empresas, no para otras, Exacto. ha puesto las garantías del FOGAPE y del FOGAIN. Uh-huh. Y ese crédito está creciendo de manera importante. Entonces, a lo mejor no es suficiente, puede ser. Digamos, nosotros en parte por eso también hemos hecho esta FSIC 2. Estamos asegurándonos que haya por lo menos 16.000 millones de dólares que están enfocados principalmente digamos, se están entregando con incentivos para que crezca el crédito en el universo COVID, por así decirlo, desde la línea COVID. Eso no significa que los bancos no puedan usar esa plata para prestarle a empresas grandes también, pero si prestan a empresas grandes no le van a tener tanta liquidez para las próximas. Y uno ve, si uno mira en términos del número de operaciones con crédito COVID, son muchas. Estamos hablando de más de... Estoy hablando de memoria, puede que me equivoque, pero si no me equivoco estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles de créditos, no estamos hablando de unos pocos créditos. Los montos no son tan grandes, porque obviamente las empresas chicas no necesitan tanta plata como una empresa grande, porque los pasivos de una y otra son muy distintos. Pero eso es como una primera cosa. Y lo otro que es muy importante, para que las empresas grandes le dejen espacio a las chicas en el mundo bancario, es importante que se active el mercado de bonos. Sí. Porque en el mercado de bonos ellas pueden emitir el financiamiento a plazos más largos, a tasas fijas, y por eso la CMF y el gobierno, además, la CMF ha, digamos, facilitado la emisión de bonos por la vía normativa. El gobierno ha mandado un proyecto de ley para reforzar esto, y nosotros estamos proveyendo liquidez en el mercado de bonos de manera que sea atractivo para las empresas más grandes emitir bonos para financiarse en esta emergencia. Entonces, eso es muy importante, porque a la medida en que se active el mercado de bonos, los recursos que usan las empresas grandes y que se pueden obtener a través de ese mercado son recursos que no los van a ir a pedir al sistema bancario. Entonces, estas dos cosas son piezas complementarias. O sea, en la medida en que se pueda reactivar el mercado de bonos, que ha ido algo más lento, porque ha habido emisiones, pero no tantas, eso le va dejando espacio en el mundo bancario para que las pequeñas y medianas empresas puedan entrar ahí. Entonces, hay que operar en las dos dimensiones. Perfecto. Tenemos algunas preguntas más. La pregunta del profesor Rodrigo Sáenz, de la Facultad de Economía y Negocios, la facultad donde yo trabajo, y señala, dice, el hecho de permitir que el Banco Central pueda comprar deuda pública, ¿no pone en riesgo su autonomía? Mira, eso es un tema de gran preocupación. Yo creo que efectivamente lo que establece por eso el proyecto establece condiciones bien especiales para que esto funcione. Primero, tiene que ser una situación extraordinaria, donde está en riesgo la estabilidad financiera. Quien califica eso es el Consejo del Banco Central, con una mayoría de por lo menos 4 miembros de los 5 miembros del Consejo. Eso es un tema bien importante. O sea, esto no es para, digamos, las operaciones normales de todos los días del Banco Central. Esto es para situaciones extraordinarias que tienen que ser calificadas por el propio Banco Central. Cuando realmente hay problemas graves de estabilidad financiera. Yo diría que ese es como el punto principal. Yo creo que se sigue manteniendo la prohibición constitucional de financiar al fisco. Claro. Y a las empresas públicas. Así que en ese sentido, no es que se le esté, digamos, eso no se ha relajado en nada. Este estándar es como el estándar normal de los países desarrollados. O sea, el Banco Central Europeo, que es un banco central moderno, nuevo, digamos, además, porque está hecho hace poco más de 20, no sé si tiene 20, sí, un poco más, tiene algo más de 20 años. Bueno, se creó con facultades similares. El Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos directamente, pero sí puede comprar deuda pública en el mercado secundario. Entonces, yo creo que
están los resguardos. Yo creo que además hay un cierto respaldo de la historia. O sea, ya el Banco Central Autónomo, el año pasado cumplimos 30 años. Y durante estos 30 años, con consejos muy distintos, en fin, donde la gente ha ido cambiando, siempre se ha preocupado de velar por su autonomía. Y ese es un tema que además es muy valorado. Yo creo que el hecho de que esta sea una institución donde la autonomía realmente no significa que pueda hacer lo que quiera, todo lo contrario, significa una tremenda responsabilidad de transparencia, pero además donde no hay contrataciones por razones políticas, donde las decisiones se toman sobre la base de criterios técnicos, hace que sea un activo bien importante y es lo que nos da la credibilidad que se necesita para poder controlar la inflación con pocos costos en materia de empleo. Entonces eso es muy importante preservar. Perfecto. Hay otra pregunta, estimado Joaquín, dice una sigla EWR, dice, hola, quisiera saber si en las previsiones se ha considerado una posible segunda oleada de virus como en Europa. Bueno, nosotros no lo tenemos eso en nuestro escenario central. En nuestro escenario central supone que la economía se empieza a normalizar gradualmente, empiezan a abrirse los comercios y las empresas en el tercer trimestre. Pero esa es una contingencia que está allí, digamos, es una posibilidad. Y eso, si ocurre, digamos, probablemente nos obligue a cambiar el escenario, pero creo que habría sido irresponsable también poner dentro del escenario central una contingencia como esa donde hemos visto brotes en otros países, pero no al punto que signifiquen tener que cerrar las economías. O sea, porque el virus va a estar aquí y vamos a tener que en distintas zonas o lugares o países van a haber rebrotes y a lo mejor vamos a tener medidas locales de confinamiento que, bueno, a lo mejor pueden hacer un poquito más lenta la recuperación y eso por eso en parte tenemos esta banda más ancha. Pero no significa que volvemos a tener cuarentenas generalizadas por muchas semanas por una parte importante del territorio. O sea, podemos tener brotes locales, sí, donde la situación epidemiológica se mantiene relativamente controlada y confinada. Si el problema es cuando esto digamos, cuando ya se pierde la capacidad de controlar y aislar a los contagiados, lo que hay que hacer es congelar toda la actividad. Entonces, mientras los temas de los contagios se mantengan relativamente controlados y se pueda ir aislando a la gente potencialmente enferma, el impacto económico es limitado. El problema es cuando se arranca esto y se pasa de ese límite y entonces hay que tener a todos los que están sanos también detenidos en sus casas esperando que pase el contagio. Entonces, ¿podemos tener rebrotes? Sí, pero siempre y cuando no sean unas cosas masivas y generalizadas como las que hemos visto en estos últimos 2 meses, por ejemplo. Perfecto. Hay una pregunta, en realidad dice, ¿se podría proponer como una medida económica dada la situación de que se eliminen impuestos no pagados cuya mora sea mayor a 3 años y un 50% de lo menor a 3 años, incluyendo contribuciones y otras? Bueno, eso no es realmente una materia del fisco. Lo que uno podría decir, sin embargo, si los impuestos no se pagaron, eso no significa que eso vaya a generar más caja para la persona que recibe el beneficio. Entonces, personalmente yo creo que se han dado bastantes alivios tributarios en el sentido de postergaciones de pagos de impuestos, y yo creo que eso es lo que corresponde, pero si hay problemas históricos del pasado, yo creo que es más complicado tratar de... Porque desde el punto de vista del manejo de la pandemia y de los flujos de caja no ayuda mucho. Digamos. Exactamente. Bueno, estamos cumpliendo con nuestra planificación, ya nos estamos aproximando a las 12:30. Agradecerte, estimado vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial Ruiz Tagle, el compartir esta información tan valiosa en una época tan compleja y difícil como la que hoy día tenemos.
se requiere de mucho coraje, digamos, plantear desafíos tan difíciles como los que tenemos, pero que solo en unidad eh, de todos los sectores, las empresas, el gobierno, los centros educativos, las organizaciones sociales, podremos salir adelante y poder sortear un obstáculo más de los muchos que ha tenido Chile. No me cabe más como presidente de la Junta de Adelanto del Maule, agradecer al Banco Central que siempre ha tenido esa generosidad de realizar estos eventos tan valiosos para quienes estamos tan lejos a veces de donde se toman las decisiones. A nosotros nos ilumina tener esta información para la toma de decisiones y por lo tanto, sin duda que esta presentación es digna de compartir en el sitio web de la Junta de Adelanto del Maule, por cierto, a todos los socios, que son más de 50, de los cuales hoy día hubo un número total de, digamos, 32 más o menos participantes. Entre ellos también pareciera ser visitas que se enteraron por por otra por otros conductos, pero que siempre son necesarios de conocer a ellos y sus opiniones. Agradecerte a ti, por cierto, a Diario El Centro, que es muy importante, ya ellos tienen la presentación, y por cierto, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, que ha ayudado y ha trabajado muy estrechamente con vuestro equipo, con Carolina Besa, con Paloma Navarro, eh, con Víctor, y en definitiva eso es lo que posibilita que tengamos este privilegio de tener una presentación de una entidad tan prestigiosa como es nuestro Banco Central de Chile. Así que agradecerles que en estos 30 años de nuestra Junta de Adelanto del Maule nos hayan acompañado y, bueno, preservar este lindo contacto y esta buena alianza que tenemos por el bien de Chile y de nuestra región. Un saludo cariñoso, un abrazo para ti, Joaquín, para todos los asistentes, y espero que ya pronto tengamos un encuentro presencial de este informe. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Jorge, a ti, a la Junta de Adelanto del Maule, a todo el equipo que ha estado detrás de esto. Y también concuerdo plenamente. Espero que el próximo sea en persona allá en Talca. Listo. Un abrazo y buen fin de semana. También, pues. Hasta luego. Chao, adiós, gracias.